Hola, esta parte corresponde a tributos municipales. Si han tenido la oportunidad de revisar el material suministrado en la plataforma del campus virtual, han podido constatar que la materia declaración de rentas se refiere más que todo a los tributos municipales. Soy Dauris Ojeda y voy a tener el placer de acompañarlos durante el desarrollo de esta materia. Recuerden que pueden escribir al Telegram buscándome como @daurizo. Ahí estaré a la orden para atender cualquier duda que ustedes tengan o para leer sus comentarios. Lo primero, tenemos que comprender por qué las organizaciones funcionan. Las organizaciones funcionan porque tienen un propósito. Generalmente ese propósito es generar ingresos. Los organismos públicos no están exentos de esto. Ellos también deben generar recursos con los que puedan cubrir los gastos en los que ellos incurren. Para eso es necesario que definamos qué son los ingresos. Según Holmgren, los ingresos son cantidades ganadas mediante la entrega de bienes o servicios a los clientes. Los ingresos van a incrementar las utilidades retenidas. Nadie trabaja para perder. Todas las organizaciones quieren generar una utilidad para los dueños de la organización, pero eso no solamente cubre la ganancia del dueño, cubre también el funcionamiento del mismo instituto. Un instituto mexicano expone esta definición de los ingresos a nivel gubernamental. Son todos los recursos provenientes de los impuestos, las contribuciones a la seguridad social, la venta de bienes o servicios realizados por las entidades del gobierno general, el superávit de explotación de las entidades públicas empresariales, las transferencias, asignaciones y donativos corrientes de capital recibidos, las participaciones, los ingresos de capital y la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política. Todo eso constituye los ingresos gubernamentales. Vamos a revisar lo que establecen las leyes. Tenemos que considerar que en la cúspide de nuestra pirámide siempre va a estar la Constitución. Posteriormente, en lo que tiene que ver con los impuestos municipales, vamos a encontrar la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal y luego las ordenanzas municipales. Ahora, ¿qué nos dicen las leyes sobre los ingresos? La Constitución dice en el artículo 168 que los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Es lo primero que usted va a encontrar. No importa en qué lugar del país usted esté, en este momento usted está adscrito a una alcaldía. Llámese alcaldía de Iribarren, alcaldía de Nirgua, alcaldía de Guanare, en cualquier sitio que usted esté, hay una alcaldía. Esa es la primera unidad a la que usted va a tener acceso, porque es muy difícil llegar directamente a la presidencia. ¿Ok? Nos dice que gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia, la creación e inversión de sus ingresos. Esto es un extracto de lo que establece el artículo 168. Entonces, ellos son autónomos hasta cierto punto. Ellos pueden elegir sus autoridades, decir cuáles van a ser sus competencias y están en la facultad de crear fuentes para generar sus ingresos. Según la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal, los ingresos pueden ser ordinarios o extraordinarios, y ahí tenemos algunos de los artículos que están relacionados con esta información. Los ingresos ordinarios son los procedentes de la administración de su patrimonio. Si el municipio tiene una propiedad, depende de cómo la administre, eso le va a generar ingresos. Si, por ejemplo,
tiene un terreno y lo alquila para fiestas, para eventos o para un estacionamiento, eso le va a generar ingresos. La tasa por el uso de sus bienes o servicios, las tasas administrativas por licencias o autorizaciones, los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales y otros ramos tributarios nacionales o estatales conforme a las leyes de la creación de estos tributos. Todos estos tributos están consagrados dentro de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal. A su vez, cada municipio tiene la facultad de establecer estos impuestos. Solamente estos, ¿ok? También nos dice que son ingresos ordinarios los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia y las demás que le sean atribuidas. Los dividendos o intereses por suscripción de capital. Una alcaldía puede tener acciones dentro de una empresa. Pueden haber empresas netamente privadas, empresas netamente públicas y empresas mixtas, que pueden ser públicas o privadas. Los provenientes del Fondo de Compensación Territorial y por si alguna cosa se escapa, dice los demás que determinen la ley. Siempre vamos a encontrar esto, que es una manera que encontró el legislador para tratar de abarcarlo todo, para que no se le escape nada. El artículo 139 nos habla en detalle este es de la Ley Orgánica del Poder Municipal. Nos habla en detalle acerca de lo que es el situado constitucional. Es el ingreso que le corresponde a los municipios en cada ejercicio fiscal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República, el cual comprende lo siguiente. ¿Qué le va a entrar al municipio? Una cantidad no menor del 20% de la correspondiente al respectivo estado en el presupuesto de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional. ¿De dónde vienen los ingresos de la nación? Los ingresos de la nación vienen de la explotación minera, de la explotación petrolera, de la explotación de cualquier instituto, organismo, edificio, todo lo que tenga el Estado venezolano. De ahí vienen sus ingresos. Y por supuesto, de la recaudación de impuestos. Si yo les pregunto, ¿de qué impuestos se acuerdan ustedes del cual el gobierno toma parte? Algunos pensarán, por supuesto, profe, el impuesto sobre la renta. Está el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las grandes transacciones financieras y cualquier otro impuesto que el gobierno nacional establezca. Este dinero no entra así como por arte de magia. Hay una forma de control. Se establece a través de un presupuesto una estimación de esos ingresos. De esa estimación, el 20% de esos ingresos ordinarios lo vamos a distribuir entre todos los municipios que hay en la nación. También establece que hay una participación no menor del 20% de los demás ingresos ordinarios del mismo estado. La distribución del situado entre los municipios de cada estado se hará conforme a los siguientes parámetros. El 20% de lo que le entra al gobierno va a los estados. Los estados van a tomar de eso y va a ser su 100%. De ahí van a sacar un 20% que es lo que van a distribuir entre cada municipio. ¿Cómo lo van a hacer? El 45% en partes iguales, 50% en proporción a la población de los municipios
y 5% en proporción a su extensión territorial. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente el municipio que tiene mayor cantidad de población no necesariamente es el que tiene mayor extensión territorial. En el caso de Yaracuy, el municipio que tiene mayor cantidad de personas es el municipio San Felipe, seguido del municipio Independencia, si no me equivoco. Pero esos dos municipios son más pequeños. ¿Por qué son tan importantes? Porque son los municipios que están en la capital. Entonces, a ellos les va a corresponder en proporción a la cantidad de personas que haya. Mientras que el territorio, el municipio que tiene mayor extensión territorial es el municipio Nirgua. Entonces, si es en proporción a la extensión territorial, tenemos que conocer cuáles son la cantidad de metros, kilómetros cuadrados que hay dentro de cada uno de los municipios. Tal vez tú digas, ¿qué? ¿Cómo sabemos todo eso? Recordemos que constantemente se están haciendo censos, control de territorio, y ahora que tenemos Google Maps es un poquito más fácil hablar acerca de la cartografía. Ahora hablemos de los ingresos extraordinarios. Cuando hablamos de los ingresos extraordinarios, son esos ingresos que no estaban planificados, son esos ingresos que llegan de repente. ¿Cómo qué? Como el producto del precio de venta de los ejidos y demás bienes municipales, tanto muebles o inmuebles. Usted decide comprar el terreno de su casa, porque usted quiere que su casa tenga terreno propio. Eso es un ingreso extraordinario, porque ellos no saben cuántas personas van a decidir en un periodo determinado comprar el terreno de su casa. Los bienes que se donaren o legaren a su favor. Sí, aunque ustedes no lo crean, hay personas que le dejan sus propiedades al gobierno. Tal vez hay casos en los que una persona no tenía familiares, no tenía sobrevivientes, no le dejó sus posesiones a nadie, entonces eso pasa a ser directamente del Estado, del gobierno nacional me refiero. Entonces, como ellos no van a venir a reclamar eso directamente, lo hace a través del municipio. Las contribuciones especiales, los aportes especiales que acuerden organismos nacionales o estadales, y el producto de los empréstitos y demás operaciones de crédito públicos contratados de conformidad con la ley. Si un estado o un municipio tiene dinero y quiere prestarle a otro, lo que genera, esos ingresos que genera, van a ser parte de sus ingresos extraordinarios. Ahora, ellos pueden hacer cualquier cosa con esos ingresos extraordinarios. El artículo 141 me dice que solo pueden destinarse a inversión en estos puntos. Obras o servicios que aseguren la recuperación de la inversión o el incremento efectivo del patrimonio del municipio. Por ejemplo, deciden comprar vendieron un terreno ubicado en una zona X y deciden comprar uno que está mejor ubicado, que puede generarle mayor cantidad de ingresos. O compran una casa antigua y la vuelven un museo y después pueden cobrar entradas, por ejemplo. También señala esto: excepcionalmente y solo en caso de emergencia por catástrofe o calamidad pública, podrá destinarse para atenderla. Este destino requerirá la autorización del Consejo Municipal. Todos recordamos las causas los efectos que ha causado la lluvia en los últimos días en nuestra nación. Zonas como Las Tejerías y el sector El Castaño han sido afectados por las lluvias. Eso entra como catástrofe. Si ustedes ven las noticias, muchos de ellos han recibido donaciones. Estos municipios han recibido el apoyo. De hecho, el gobierno nacional también ha movido no solamente gente, sino dinero para atender esta situación. En este caso, esos ingresos que hayan podido entrar, ese ingreso que va a entrar producto de las donaciones y transferencias, solo podrá destinarse
para atender esta situación. ¿Qué son las ordenanzas municipales? Según la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal, en su artículo 5, nos dice que los municipios y entidades locales se regirán por las normas constitucionales, las disposiciones de la presente ley, es decir, de la Ley Orgánica del Poder Municipal, la legislación aplicable, las leyes estadales y lo establecido en las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales. Las ordenanzas municipales es la ley del municipio, simplemente eso. Ellos van a determinar cómo va a funcionar el municipio, siempre y cuando no contradiga lo que establece la Constitución. Señala en el artículo 169 que la legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los municipios y demás entes locales establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, ahí lo vemos nuevamente, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores relevantes. Hace unos días se decretó que el cementerio de Independencia, si no me equivoco, o de San Felipe, va a ser parte del patrimonio cultural de la nación. Me imagino que esa petición la llevó la alcaldía de ese municipio a Caracas y ellos establecieron que sí podía hacerse. Entonces ellos realizan una ordenanza en lo que ellos puedan considerar eso como un elemento histórico o cultural. La legislación establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y la administración local que corresponda a los municipios con población indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. Nos dice que los municipios ejercerán dentro de sus competencias los siguientes instrumentos jurídicos. Las ordenanzas son los actos que sanciona el Consejo Municipal para establecer las normas con carácter de ley municipal. Aquí pueden ver en detalle esto, lo que señala aquí. En el artículo 54 sigue diciendo que las ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones y demás instrumentos jurídicos municipales son de obligatorio cumplimiento por parte de los particulares y las autoridades nacionales, estadales y locales. Si usted viene de otro municipio, usted tiene que adaptarse a las normas de este municipio. Eso es ley, no puede establecerse de otra forma. Hasta aquí ya sabemos de dónde provienen los ingresos del municipio y que la ordenanza municipal me va a decir cómo voy a establecer esos ingresos. Pero, ¿qué nos dice sobre el sistema tributario? Según dice la Constitución en los artículos 316 y 317, que se procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente. No le van a poner más impuestos de los que le corresponde, eso es lo que establece. Atendiendo el principio de progresividad, entre más tiene, más paga, entre menos tiene, menos paga. La protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. No podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley. Eso apréndaselo de memoria. Si a usted le dicen, mire, usted tiene que pagar un impuesto porque usted ha caminado 300 pasos, eso es ilegal, eso no está en ninguna ley. El artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Municipal hace un llamado de atención, diciendo, no podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución municipal alguna que no esté establecido en la ordenanza. Nos lo dice la Constitución y lo recalca la Ley Orgánica del Poder Municipal. Las ordenanzas van a regular los tributos, pero ¿qué van a decir? Van a decir exactamente la determinación del hecho imponible y los sujetos pasivos.
¿Qué impuesto tengo que pagar y por qué? La base imponible, los tipos o alícuotas de gravamen o cuotas exigibles. Me va a decir sobre qué voy a calcular ese impuesto y cuánto va a ser ese porcentaje. Los plazos y formas de declaración de ingresos o del hecho imponible. ¿Cuándo voy a hacer esa declaración? Régimen de infracciones y sanciones. Si no pago el impuesto, ¿qué me va a pasar? Todo eso me lo tiene que decir la ordenanza municipal. La fecha de su aprobación y comienzo en vigencia. Eso tiene que ser rápido. No es que me van a poner una ordenanza hoy que voy a cumplir dentro de 2 años. Eso generalmente es en el mismo periodo, creo que en un periodo no mayor de 60 días. Y nos dice las demás particularidades que señalen las leyes nacionales o estadales que transfieran tributos. ¿Qué vamos a ver en este trayecto? Vamos a ver los tributos municipales relacionados con impuestos sobre actividad económica, inmuebles urbanos, publicidad o propaganda comercial e impuestos sobre vehículos. Eso es lo que vamos a ver durante este trayecto. Por eso les sugerí dentro del foro que cada uno vaya buscando la ordenanza municipal relacionada con estos tributos para que podamos aprenderlo en la práctica, pero en vivo, que usted pueda aplicarlo al lugar donde usted esté. El Señor nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 7, denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Es nuestra responsabilidad cumplir no solamente con las leyes espirituales, las leyes que Dios nos establece, también tenemos que cumplir las leyes terrenales, porque de esta forma estamos dando testimonio de lo que Dios hace con nosotros y es nuestro deber como ciudadanos. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerla a través del grupo de Telegram, pueden enviarme un mensajito y gustosamente les atenderé. Les habló la profe Dauris Ojeda y espero con ansias sus comentarios y preguntas. Dios les bendiga.